Puertas astrales, James Heber Brennan. Capítulo 1. La comprensión de lo astral. La forma compuesta de la esfinge también representa, por analogía jeroglífica, las 4 propiedades del agente universal, es decir, la luz astral: disolver, coagular, calentar y enfriar. Estas 4 propiedades, dirigidas por la voluntad del hombre, pueden modificar todas las fases de la naturaleza, produciendo la vida o la muerte, la salud o la enfermedad, el amor o el odio, la opulencia incluso o la pobreza, según el impulso dado. Eliphas Levi, Historia de la Magia. Me llevó más de 10 años descubrir qué es lo que esto significaba. Los textos ocultistas están llenos de referencias al plano astral o luz astral, como la llama Levi, pero las definiciones lúcidas son escasas y se encuentran muy diseminadas. Las descripciones son tentadoras, abominado por la mística, que lo considera como una desviación del desarrollo espiritual. El plano astral recompensa al inspirado de muchos modos. En él encontrarás la visión del tiempo pasado y del tiempo futuro. En él encontrará a dioses y a demonios, a silfos y a salamandras, a los arcángeles y a los espíritus elementales. En él hallará el secreto del poder, la clave, como le insinúa Levi, hacia la producción de efectos milagrosos en el plano físico. Todo esto y mucho más aún, siempre y cuando pueda llegar al propio plano astral. Al principio, consideré el plano astral como un continuo paralelo del espacio-tiempo. La idea estaba muy influenciada por la ciencia ficción y, vista retrospectivamente, contenía un germen de verdad, pero no era toda la verdad, ni siquiera un buen acercamiento a toda la verdad. Más tarde, creí que el plano debía ser el tiempo, considerado como una 4ª dimensión. Esta idea provenía de Uspensky, quien afirmaba que una criatura tridimensional que operaba en un mundo bidimensional debía producir efectos milagrosos. Podría, por ejemplo, escapar de las paredes de un cuadrado pensando por encima de ellos. Desde un punto de vista bidimensional, sin una concepción de altura, podría haber ocurrido un milagro. Quizá entonces los milagros en el mundo tridimensional son simplemente las manifestaciones de una 4ª dimensión imperfectamente experimentada como tiempo. ¿Podría esta 4ª dimensión ser el plano astral? Así lo pensé durante un tiempo, pero las descripciones nunca realmente agregaron nada definitivo. El término astral, tal como aparece empleado en la literatura ocultista, a mi ver tampoco agregó nunca nada. Tuve entonces la impresión de que el término tenía más de un significado. Por ejemplo, el cuerpo astral de Muldoon no tiene una verdadera relación con el plano astral. Sus laberintos ocurrían en realidad en el cuerpo etérico, que es otra cosa diferente. Posteriormente se me ocurrió que el plano astral no era un lugar y comprendí una de las razones por las cuales magos, tales como Levi, prefieren la expresión luz astral. Pensar en lo astral como una condición también tiene sus inconvenientes. Todas las descripciones parecían exactamente las de un lugar. Mientras intentaba ingresar como miembro de una fraternidad ocultista en Londres, le formulé la pregunta a alguien que, según pensé, conocería la respuesta. Me respondió que plano astral era un antiguo término para designar el reino de la imaginación visual. Años más tarde, yo daría la misma respuesta a un estudiante. Ella frunció el ceño y dijo que no podía ser. La respuesta era demasiado simple. Mi propia reacción fue similar. Describir el plano astral como objeto de los ensueños diurnos casi parecía un insulto a los antiguos textos mágicos o grimorios. Sin embargo, mi mentor tenía razón y era yo el equivocado. Mi problema consistía en una comprensión superficial de la respuesta. Como la mayoría de la gente, yo equiparaba imaginación con irrealidad. La comprensión dista mucho de ser fácil y pido disculpas de antemano a algunos lectores que hallarán oscuras las próximas páginas. El resto del libro no lo es tanto, lo aseguro, pero está basado en las ideas que daré a continuación, por lo cual se les exige un poco más de concentración en este momento. Para abordar el problema, descubrí que el mejor camino era analizar primero quiénes o qué somos. Este ejercicio se realiza pocas veces. El hombre medio se acepta sin exámenes. Él es un cuerpo y una mente. Su naturaleza última es un misterio, porque rara vez siente necesidad de pensar en ella. Los budistas zen de Japón y los sufis de Medio Oriente prestan mayor atención al yo esencial. Durante el entrenamiento preliminar, un adepto sufí puede colocar una vela encendida debajo de la mano del discípulo. ¿Qué es lo que ha hecho?
Le pregunta cuando éste ha retirado súbitamente la mano dolorida. «Me has quemado», responde. Pero él le explicará con paciencia oriental que no lo ha quemado a él, porque su cuerpo no es él, no es su esencia. Si el doloroso experimento se repite, quizás se siente tentado a contestar que él le quemó la mano. Pero esto, bien pensado, tampoco es la verdad. La mano no es una parte de uno mismo, sino algo que pueda ser usado. Si bien esta aproximación resulta extenuante para el discípulo, de todos modos es útil. Demuestra de modo dramático la posibilidad de llegar al yo, eliminando todo lo que no sea el yo. Como ya hemos visto, el cuerpo no es uno mismo, es solo algo que le lleva a uno, así que por el momento es preciso olvidarlo. ¿Es la mente acaso uno mismo? Esta es una buena aproximación, pero no es suficiente porque la mente puede abarcar mucho más que el yo esencial. Los pensamientos, por ejemplo, son una parte de la mente. Sin embargo, no se es los pensamientos. Estos cambian a cada momento, mientras que uno permanece. Joyce demostró que era posible observar el fluir de la conciencia. Uno es el observador, pero no el flujo mismo. Las emociones tampoco son uno mismo, aunque éstas algunas veces pueden llegar a superarle. Las emociones son tan transitorias como los pensamientos. El yo real no es transitorio. Los recuerdos tampoco son uno mismo, porque estos se desvanecerán mientras uno permanece. Tampoco la personalidad es uno mismo, porque la personalidad actúa difiere de la personalidad que uno tuvo a los 13 años de edad. No obstante, el yo esencial permanece. En teoría, es posible sufrir de amnesia, ceguera, sordera, pérdida del gusto, del tacto, oído del olfato, parálisis del cuerpo, detención del fluir de la conciencia y sin embargo seguir siendo uno mismo. Una vez que se logre aprender esta idea, se habrá llegado a una comprensión negativa del yo esencial. Un maestro zen llegaría aún más lejos, al igualar este núcleo persistente con el todo. El iniciado no se encuentra todavía preparado para esta etapa, pero estará listo para una comprensión renovada de su mente y de su medio ambiente. De hecho, puede ser preparado para una mirada fresca al significado de la realidad, sin asustarse demasiado por la terrible seriedad de su posición. Me referiré ahora al diagrama de la figura 1. La línea divisora marcada yo es el yo esencial. A la derecha de esta línea se extiende el mundo físico, sombreado para mostrar sus diversas gradaciones. Primero está el cuerpo, el punto de contacto más inmediato con el yo. Luego está el medio ambiente inmediato, quizá la habitación en la cual se halla el discípulo en este momento. A continuación, un medio ambiente intermedio, aún personal en cierto sentido, su ciudad, su país y los diferentes países que son bien conocidos. Más allá de esto, el mundo que le es conocido de segunda mano a través de libros y de relatos de quienes ha viajado, y más allá de este mundo, el universo. Hacia la izquierda se extiende el mundo de la mente. Primero está el de la personalidad actual, la máscara interior que cubre el yo esencial. Luego viene la zona de la conciencia inmediata, de los pensamientos y de los sentimientos conscientes. A continuación, encontramos al subconsciente personal, al receptáculo freudiano de recuerdos y de experiencias ya enterrados. Más allá, el inconsciente colectivo, expresión psíquica del cerebro básico, accesible solo por medio de los símbolos, y más allá de estos, los antípodas de la mente. Por ambos lados, el diagrama queda abierto. Ni el universo en su totalidad, ni la mente en su totalidad son conocidos por el hombre. Un diagrama de este tipo tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puede mostrar de qué modo la mente parece compenetrarse con la materia, pero puede expresar una verdad básica, que el yo está suspendido entre los mundos de la materia y de la mente, y que ambos mundos son distintos y reales. Un examen del panorama demuestra que la experiencia del discípulo en el plano físico es estrictamente limitada. Lo mismo ocurre con la conciencia del reino mental, pero existen técnicas para ampliar la conciencia interior, son las que se tratan en este libro. Y aquí es donde entra el plano astral. Ahora examinemos el diagrama de la figura 2. La zona negra, agregada al diagrama básico, representa el plano astral. Se extiende a partir del yo y toca todas las partes de la mente. Debe considerarse a esta zona como un medio fluido que reacciona ante las fuerzas psíquicas que se hallan debajo. Los pensamientos se convierten en imágenes, las abstracciones se convierten en símbolos, las emociones se transforman en las fuerzas impulsadoras que lo mueven.
Si desparramamos arena fina sobre un plato de metal y hacemos sonar una nota precisamente debajo de este, las ondas sonoras producirán dibujos en la arena. El plano astral funciona de manera semejante, pero aquí las fuerzas psíquicas son las que producen los dibujos. La forma más común de operación astral es el ensueño diurno. Los pensamientos inmediatos cobran vida, así como las palabras de un dramaturgo cobran vida en un escenario. Será posible ver los pensamientos como imágenes, ya que no se los oirá como palabras, y podrá tenerse un control más o menos consciente de lo que ocurre. Pero al viajar más allá, dentro del plano astral, el control se vuelve menos seguro. Fuerzas inconscientes dan forma al medio ambiente imaginario. Los símbolos asumen una vida propia. Al mismo tiempo, el yo gradualmente pierde contacto con el mundo físico y la conciencia queda confinada gradualmente en el plano astral. Los términos tales como viaje y medio ambiente se desprenden del diagrama, pero esta no es la única razón por la cual se les emplea. Subjetivamente, un viaje astral posee los rasgos inequívocos de un viaje. Es solo desde el exterior que el plano se asemeja a un estado de la conciencia. Una vez perdida la conciencia física, el paisaje interior cobra tonos de realidad. Se convierte en medio ambiente en toda la extensión de la palabra. El ejemplo más familiar de esto es el sueño. Los sueños son una función del plano astral. Su naturaleza caótica se desprende del hecho de que, cuando dormimos, la discriminación y el control generalmente están rebajados. Las fuerzas inconscientes juegan a su antojo. Las asociaciones ilógicas producen cuadros ilógicos. Existe una diferencia sutil entre un sueño y una visión en estado de trance. Esta puede producir escenas tan caprichosas como cualquier sueño. El sentimiento de fluidez, en el cual una escena se disuelve dentro de otra, a menudo está también presente, pero en una visión el sujeto reconoce la rareza. En un sueño simplemente se la acepta. Durante años creí que todos teníamos acceso al plano astral, incluso si rara vez llegábamos más allá de los ensueños diurnos. Luego, para mi más completo asombro, descubrí que mi esposa no era capaz de producir ni la más simple de las imágenes mentales. En vista de ello, existe la posibilidad de que algunos lectores compartan sus dificultades. La práctica puede resolver el problema. Eso ocurrió con mi esposa. Mientras tanto, debo mencionar que en el plano astral, otros sentidos, además del de la vista, parecen estar funcionando. De todos ellos, la vista parece ser el más desarrollado. A continuación viene el oído, luego el gusto, el tacto y finalmente el olfato. Por alguna razón, tiende a ser el menos desarrollado y muchas personas que experimentan visiones muy vividas en otros aspectos encuentran que este sentido permanece ausente. Aparte del trance, que generalmente requiere técnicas especiales, el grado de realidad varía de persona a persona, pero aquí nuevamente la práctica conduce a progresos evidentes. En el próximo capítulo hay unos pocos ejercicios simples que, mediante la práctica regular, acelerarán los progresos. Si bien muchos lectores no los necesitarán, para otros constituye el primer paso hacia el empleo de las puertas astrales. En la primera página de este libro hay una advertencia. Hasta ahora quizá se siente el lector tentado de ignorarla, porque por el momento puede ver que el plano astral es un nivel de la mente, debido al carácter de la cultura occidental. Todos los mundos internos son considerados como algo irreal. Son solo imaginación y por lo tanto poco dignos de preocupación real. No son más que imaginación, así que no pueden causar daño alguno. Este tipo de actitud constituye un error común. También constituye un error peligroso intentar utilizar las puertas. Ciertamente, el plano astral es imaginación, pero con lo que me hallo en profundo desacuerdo es con la palabra solo. Los mundos interiores son reales según cualquier definición razonable. La psique existe como un hecho de vida. No puede ser medida con instrumentos físicos, más de lo que el mundo físico puede ser examinado a través de técnicas psicológicas. Pero allí está. Uno tiene conciencia de ella y ella influye sobre uno mismo. Es el alcance de esta influencia lo que convierte a la psique en algo tan importante. Sus fuerzas son capaces de producir una úlcera o bien canalizadas a través del entusiasmo por el trabajo. Pueden producir dinero o raudales. Estas cosas resultan demasiado común como para impresionarnos. Pero el panorama se vuelve más dramático cuando consideramos la aparición de Hitler. Este hombrecillo, insignificante y poco instruido, estaba dominado por fuerzas interiores que lo llevaron a arrasar con la mayor parte de Europa. Energías tan poderosas como para producir tales efectos merecen respeto. La energía es la palabra clave de la psique. Es únicamente en el plano astral donde estas energías cobran vida, pero su transformación no siempre significa una disminución de su poder.
y esto es algo que debemos siempre tener presente. En términos prácticos, el primer problema con que se tropieza es el de la fascinación. Un mundo nuevo se abre más allá de las puertas. Siente uno una urgencia natural por explorarlo tan plenamente como sea posible. Es tan grande como para deparar novedades en cada viaje. Se ve uno poseedor de grandes campos, probablemente mucho más de lo que posee en el mundo físico. De este modo, puede explorarse durante años sin ir más allá, ni una sola vez, de sus propios dominios. Todos estos factores se suman a un interés que fácilmente puede llevarnos fuera de madre. Los amigos notarán los resultados antes que uno mismo. Dirán que uno se ha vuelto taciturno o soñador, y tendrán razón, porque continuamente uno sucumbe a la tentación de recorrer el plano astral, y mientras la atención está fijada allí, la función en el plano físico decae. En el mejor de los casos, se llega a una disminución de la eficiencia, mientras que en el peor cabe la posibilidad de ser atropellado en la calzada. Por esto, los viajes astrales deben limitarse y por encima de todo estar claramente definidos. Debe establecerse un comienzo y un final para cada uno de ellos. Es necesario fijarlos con claridad y sujetarse a esta limitación. Existen rutinas relacionadas con el uso de las puertas para ayudar en esta etapa primera, debiendo ser empleadas desde el comienzo. Si se entrena uno en los buenos hábitos mientras trabaja en el plano astral subjetivo, existe una cantidad mucho menor de posibilidad de tener problemas para cuando llegue la ocasión de moverse dentro de la esfera objetiva. Trance. Sin embargo, la fascinación no es el único peligro. Cualquier lector que tuviese alguna experiencia de enfermedad mental conoce el poder de la fuerza psíquica. En algún nivel del plano astral, estas fuerzas nos enfrentan bruscamente y los efectos sobre una personalidad no preparada pueden ser desastrosas. En las Filipinas se han registrado numerosas muertes durante el sueño. Ante peligros como los mencionados, puede uno aquí llegar a preguntarse por qué alguien se aventuraría a experimentar con el plano astral. Para hallar parte de la respuesta en la famosa observación de Hunt sobre el Everest, porque está allí. Otra parte de la respuesta se hallará en los escritos de Jung acerca de la imaginación activa. Esta es una técnica notablemente similar a algunas formas de la función astral que conduce a beneficios psicológicos considerables. Y aún se encontrará otra parte de la respuesta en la cita que da comienzo a este capítulo. Para el antiguo mago francés Lévy, el plano astral encerraba la promesa de un poder notable sobre el mundo físico. Creer o no en esta promesa es cosa de cada uno. Ya para este momento debe tener el lector alguna idea de lo que trata el plano astral, pero antes de prepararse para el primer viaje es necesario que yo haga ciertos comentarios acerca de este plano. Anteriormente, señalé que los cuerpos astrales y etéricos a menudo se confunden. Esto no es una cuestión enteramente semántica. El verdadero cuerpo astral puede hacer más cosas que el etérico, y hay muchas cosas que no puede hacer. Es decir, el cuerpo astral puede funcionar en el plano físico. Antes de seguir adelante con ese tema, será mejor que defina mis términos. El cuerpo etérico es algo con lo que está uno equipado según el curso natural de las cosas. Si bien es intangible, pertenece al plano físico. Algunas veces se les describe como compuesto de una materia más refinada. Otras escuelas de pensamiento sostienen que es un anodo de fuerzas, posiblemente similar a la electricidad. Es una imagen refleja del cuerpo físico y generalmente coincide con él, pero en ciertas circunstancias puede ser proyectada fuera de lo físico. Cuando esto sucede, virtualmente puede conducir la conciencia a cualquier parte del plano físico. Sin embargo, no puede conducirle a uno en los mundos interiores del mismo modo en que el cuerpo no puede introducirse en el mundo de los sueños. El cuerpo astral, algunas veces llamado cuerpo de deseos o cuerpo de luz, es algo diferente. En primer lugar, su hogar natural se encuentra en la parte izquierda de nuestro diagrama. Sus elementos componentes son sustancias mental. Su forma es la que uno pudiera darle, consciente o inconscientemente. En otras palabras, el cuerpo de luz puede ser cualquier cosa que uno desee. La única limitación es la del talento o capacidad para dar forma a las fuerzas astrales. De carecer de ese talento, tendrá a darse a sí mismo forma conforme con la naturaleza interior de cada uno. Frecuentemente, los resultados son sorprendentes y a menudo distan mucho de ser lo que uno esperaba. En el caso de la mayor parte de las personas, el cuerpo astral es empleado solo en el plano astral, pero el ocultista entrenado puede usarlo también en el plano físico. La naturaleza del cuerpo astral no cambia, más bien está superimpuesta sobre el mundo físico. La técnica para hacer esto no guarda relación con los viajes astrales o la operación de las puertas. Más adelante daremos esta técnica por su curiosidad,
pero sin duda se les hallará demasiado difícil como para dominarla. Como podrá verse más adelante, las puertas son más sencillas.